Programa del día de hoy vamos a hablar de la actualidad de Boca Unidos, que se ha presentado el día viernes por la noche en Jujuy con el debut de Claudio Úbeda y ya con algunas modificaciones dentro del equipo titular. Íbamos a la salida de Gimnasia de Jujuy, que llegaba a esta fecha como uno de los protagonistas en el torneo, ¿no? Porque había hecho una muy buena campaña, un equipo jujeño que tiene que sumar muchos puntos para zafar del descenso, y un Boca Unidos que venía con Claudio Úbeda como nuevo técnico y con algunas variantes en medio del equipo. Un partido sumamente parejo. Sí. Vimos en los primeros instantes del mismo, aquí un remate de Alfredo Ramírez que se va desviado. Un Gimnasia que tiene una cualidad en cuanto a las pelotas detenidas, ¿no? Que maneja muy bien, con César González como uno de los principales ejecutadores, como también Urresti. Aquí un remate de Pablo Bastianini. Alfredo Ramírez fue titular. Sí, señor, Sí. Alfredo Ramírez fue titular. Aquí un remate de Perujo, que volvió a tener un partido pésimo otra vez en cuanto al juego. Ha jugado otra vez muy mal. Incluso después terminó saliendo. Aquí una buena de Israelevich. La única de Boca Unidos Sí, clara en el primer tiempo fue esa de Israelevich después de una jugada combinada, después cabezazos, centros y demás, pero Partido parejo. tampoco Gimnasia tuvo muchas. Esta fue la única de Gimnasia, clarita, un buen remate que saca César ahí en el primer palo de Pérez Tarifa. Así es, que fue de lo mejorcito en la delantera del conjunto jujeño. Así se fue el primer tiempo 0-0. Parejo, por eso no había muchas situaciones, no había pasado sobresalto el Gato César más allá de ese remate de Pérez Tarifa. Y en el segundo tiempo también comenzó siendo parejo hasta que va a llegar esta jugada, una serie aquí de rebotes, no la pueden sacar, va a venir un remate y empezaba a avisar Gimnasia, ¿no? Con un remate y después llegaba el gol de Filippi ingresando por el segundo palo, centro desde la derecha de César González. Ahí está. Ahí vemos el centro. La peina Pérez Tarifa ahí, Pepe. Ahí también la va a buscar Abraham. Muchos pidieron offside. Sí, y después pero no aparece Solís por el segundo palo, lo suelta Perujo, el que no llega a cubrir a esa posición. El 1-0 en una de las primeras chances de riesgo que tuvo el conjunto jujeño, que no lo merecía, pero llegaba a hacer gol. Después Gimnasia va a tener un par de chances de contra, porque Boca lo iba a buscar, iba a meter un par de cambios, incluso a marcar con línea de 3 Sí. en un momento del partido. Aquí un centro que termina no llegando a... Después, este es el gol de García, que no le terminan cobrando. Remata Bastianini, vamos a ver la repetición ahora. Remata Bastianini desde la puerta del área y vamos a ver cómo García está absolutamente habilitado cuando sale el pelotazo de Bastianini que tapa al arquero de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Buen arquero, Lucas Hoyos. Ahí está, miren. Congelamos Claramente la imagen. habilitado. El Por remate. dos jugadores. Y ahí está García, que estaba habilitado por dos jugadores de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que toma el rebote y convierte el asistente. Lo que extraña es que el asistente estaba en la misma línea. Estaba bien parado el Estaba asistente. bien A mí parado. me parece realmente que aquí, o sea, uno no quiere pensar mal, pero es muy raro, es muy difícil que el asistente se equivoque en esta jugada. Sí, había hecho una muy buena jugada Israelevich, Sí. bien también. Después Villanueva descargando atrás y el remate que veíamos de Bastianini. Y después iban a quedar algunos espacios porque Boca ya se jugaba. Este tiro libre de Filippi también que pega en el poste. Sí, besó el poste, sí. Y aquí va a llegar la otra chance, ¿no? Cabezazo, la bajan, aparece Villanueva y el asistente levanta la bandera. Aquí esta imagen, Pepe, nos muestra cuando sale el envío del balón, bien la línea de los jugadores. A Gimser la baja. El asistente, estábamos en la cancha, por eso lo podemos decir, levantó la bandera Cuando apenas sale el centro. sale el centro, sí. Antes de que a Gimser Sí. pueda bajar esa pelota. Pero según me decía José ayer en imágenes de Teis Sports, Sí, se se vio ve- claramente que estaba habilitado. Sí, se ve claramente que está habilitado con el centro. A Gimser parte habilitado. Después, lógicamente, no hay nada para discutir porque cuando a Gimser la baja, los jugadores estaban detrás de la línea. Sí, sí, Villanueva estaba absolutamente Sí, sí, habilitado. sí. Bueno, después el asistente informó que Bastianini le hizo un gesto. Bastianini después reconoce que le hizo un gesto Sí. al asistente, lo cual va a ser También se expulsado. ve en otras imágenes, claro el gesto. Y seguramente va a tener una sanción dura, ¿no? Sí. Porque si hay un gesto y se ve, seguramente un par de fechas se va a tener allí Pablo Bastianini. El momento de Boca Unidos, ¿no? Porque los últimos 4 minutos de partido se la pasaron protestando. Sí. Uno entiende la calentura de no poder empatar, de venir de una racha muy mala, pero sacados algunos jugadores. Ahí vemos como César, como Úbeda, como el Mono Gordillo, el asistente Incluso está el mismo Mario Gómez. de Úbeda. Gómez, el técnico Sí, sí. de Gimnasia de Jujuy, sacan a los jugadores de Boca Unidos, pero los últimos minutos del partido prácticamente no se jugaron porque los jugadores de Boca Unidos fueron a protestar esto. El fallo no se va a volver atrás. Si te cobraron mal o te anularon mal no un sé, gol, en ya el fútbol está. argentino puede pasar. Ya Pero es muy pasó. difícil. Sí, Pasó, ya- ¿se acuerdan de Huracán Ahí está el Banfield? gesto de Bastianini. Sí. Ahí está el gesto de Bastianini, clarito, diciendo que Claro, hubo no, dinero. pero Ahí está otra claro, vez, mirá. La expulsión viene antes, Sí, ¿no? sí, sí. Un
gesto que no se ve en esta imagen. Y después ya en el último minuto es cierto, ya no se jugó más el partido, lo ganó Gimnasia de Jujuy, sin hacer gran mérito en cuanto a situaciones, en cuanto al juego, pero es un equipo ordenado, como siempre es un equipo de Mario Gómez, aprovechó la única chance que tuvo, más allá de después de tener alguna que otra situación, lo ganó 1-0, siendo efectivo. Boca tuvo más orden de lo que venía mostrando, fue un equipo un poquito más ordenado en cuanto a más intenciones de buscar el partido, incluso los mismos cambios demostraron que quería otra cosa, pero lo cierto es que en este caso, en un partido sumamente parejo, sacó la diferencia aquel que apostó a la pelota, no parada, pero sí a algún centro como lo hizo con César González. Sí, bueno, es el tema del momento de cada uno de los equipos. Gimnasia es el estilo de juego de Mario Gómez, lo conocemos todos, juega así. Y está dentro de la ley del fútbol, digamos, no está fuera de reglamento. Es ordenado, te espera atrás, apuesta a las pelotas detenidas y a los contragolpes. Pero Boca Unidos, en cuanto a lo positivo, tenemos que nombrar el orden que tuvo durante casi todo el partido. Otra vez un error, en este caso de Perujo, que, insisto, lo que dijo Pepe, suscribo, no tuvo un buen partido. Otra vez le termina costando el gol del rival. Pero lo positivo es el tema de ir a buscar el partido. Sacó a Sánchez Paredes, y puso al delantero Villanueva en el primer cambio, ya sacando un hombre en la mitad de la cancha, retrasó un poquito a Israelevich, que estaba jugando media punta, pero claramente estaba tratando de buscar el partido, y después saca a Perujo para seguir poniendo hombres como Strijevski de ataque y tratar de jugar con línea de 3 e ir a buscar el partido. Lo hizo bien, evidentemente, porque hizo 2 goles que fueron anulados, más allá de si fueron o no, deberían o no haber sido lícitos. Boca Unidos fue a buscarlo, a diferencia del proceso de Niño Ortiz, que a pesar de ir perdiendo muchas veces no iba a buscar el partido. Se cuidaba en demasía. De hecho, los últimos 2 córner, Pepe, lo marcamos también en la transmisión de la radio, quedaba Víctor Galarza para el rebote y César. Nadie más, todos arriba. Una actitud positiva en este caso, que desde el banco de los suplentes va y se plasma en el campo de juego. El día sábado, si no recuerdo mal, el sábado, estaba viendo el partido entre Defensa y Justicia y Huracán. Ganaba Defensa 2-0, un penal que no fue penal, fuera del área la falta cometida de Federico, y el juez asistente le marca a Truco que la falta fue fuera del área. Truco de todas formas decide cobrar penal. Estaba muy lejos de la jugada, el lineman estaba más cerca. ¿A qué voy? A que muchas veces los árbitros se apoyan en el juez de línea cuando no ven la situación, y en otras oportunidades terminan marcando lo que quieren, digamos. O sea, la responsabilidad siempre termina siendo del juez principal. Me parece que en el primer gol de García, es cierto, está en la misma línea el lineman, pero bueno, habría que ver también la posición del árbitro, porque es muy claro, hay para mí más de 1 metro de posición lícita para Matías García. Sí, en esa el tema de las posiciones adelantadas, muchos de los asistentes o los árbitros en realidad siempre se apoyan en los árbitros. Después, según me decían, el árbitro dijo, hablando con algunos jugadores, creo que le mencionó, ¿qué querés que haga? Y me marca el asistente, le tengo que hacer caso. Claro. No puedo hacer otra cosa que hacerle caso a mi asistente que me está marcando que estaba adelantado. Sí, es diferente una jugada como la que marcá José de un penal adentro o afuera del área, que el árbitro puede incluso estar más cerca que el asistente, a una posición adelantada. Eso es para lo cual está precisamente el asistente, para marcar o no lo usáis. Exactamente, que ahora son asistentes, ¿no? Sí, árbitros asistentes. Tienen potestades jueces de línea. Claro, tienen potestades que antes no tenían. Exactamente. Pero bueno, lo cierto es que en este caso terminó perjudicando claramente a Boca Unidos, como en su momento también lo favoreció, hay que decirlo. Recordemos lo que había pasado en Jujuy, en Tucumán, cuando Boca Unidos fue favorecido por una clara posición adelantada que no le cobraron y terminó siendo gol de Boca. Bueno, en este caso lo termina favoreciendo a Boca. Es la ley del fútbol. Sí. Es el fútbol, es así, más allá que obviamente te molesta cuando te perjudican, pero por eso yo siempre digo, cuando a vos te favorecen tenés que reconocer lo que te favorece. Porque después no sirve llorar cuando te perjudican. Y no hablo en este caso, sino hablo en líneas generales, lo que tiene que ver con el fútbol. Sí, así tiene que ser. Porque a Boca lo han perjudicado, como lo han favorecido. Bueno, en este caso lamentablemente le tocó lo peor, que es ser perjudicado por el árbitro.